Buenas tardes, continuando con la lectura en el capítulo 5, donde nos quedamos actualmente. El capítulo anterior fue el 4, por nombre titulado La Vaca, por el doctor Camilo Cruz, su lectora Casas Aguilar Lisbeck, del Instituto de Tuxtepec, Oaxaca, Tecnológico. Seguimos con el capítulo 5, titulado Mamá, ¿dónde vienen las vacas? Nunca es nuestra intención dedicarle toda la vida al cuidado y mantenimiento de las vacas que otros nos han regalado, ni que aquellas que hemos recogido nosotros mismos a lo largo del camino. Tampoco adoptamos actitudes deliberadas ni comportamientos mediocres con el único propósito de hacernos daño, tan absurdo como suena la gran mayoría de las excusas y creencias limitantes que adoptamos. Es el resultado de nuestras buenas intenciones, pues detrás de todo comportamiento, sin importar qué tan autodestructivo sea, subyace una intención positiva hacia nosotros mismos. No hacemos nada por el simple hecho de causarnos daño, sino porque creemos que de alguna manera obtendremos un beneficio de ello. La persona cuya vaca es el que el día en el que decida dejar de fumar, lo que dejó sin ningún problema. Lo que sucede es que aún no he tomado la decisión de dejarlo. Utiliza esta forma de autoengaño para proteger su baja autoestima y ocultar su incapacidad para deshacerse de su adicción. Su vaca le da sensación de ser ella lo que está en control, y por lo tanto la resguarda de tener que ver que es el mal hábito en el que controla ella. ¿Te das cuenta del peligro de una vaca como esta? Literalmente las cargas con ella toda su vida sin sentirte mal por tu impotencia, sin hacer nada para remediar tu situación. Como esta, muchas otras creencias limitantes que arrastramos con nosotros son el resultado de buenas intenciones. La utilizamos para salvaguardar nuestra autoestima. Una de ellas es la tan común idea de que yo no sirvo para esto. No te imaginas la cantidad de personas para quienes esta idea se ha convertido en una respuesta casi automática, ya sea en el trabajo, la escuela o el hogar. ¿Te suenan familiares algunas de las siguientes conversaciones? Carla: José, haz una presentación de 5 minutos frente a la clase sobre el tema que prefieras. José: No, por favor, cualquier cosa menos eso. Soy pésimo hablando en público, soy muy tímido. Jorge: Mónica llama a este cliente y le informa sobre nuestro nuevo producto. Mónica: No, yo no sirvo para eso, soy terrible para vender, eso no es lo mío. Amanda: Bueno, Carlos, tú estarás encargado de escribir el informe. Carlos: ¿Estás bromeando? Yo tengo 0 habilidades para escribir. Toda mi vida he sido malo escribiendo. Lo más triste es que muchos de los que aceptan sus supuestas falencias con demasiada prontitud lo hacen sin saber a ciencia cierta si ellas son reales o no. Hace un par de años, durante una conferencia que dictaba en Venezuela, conocí a Francisco, uno de los más 5 asistentes al evento. Recuerdo que antes de la presentación tuvimos la oportunidad de repartir sobre algunas de las debilidades que en ocasiones nos limitan. Con obvia dificultad, Francisco me confesó que su forma extrema de timidez no le permitiría hablar cómodamente en público, ni por pequeño que fuera el grupo, y que la posibilidad de superar esta gran limitación había sido con mayor motivación para ello estar allí ese día. Según la ansiedad, es el pánico, y el pánico eran tan fuertes de que de inmediato comenzaba a sudar. No lograba enfocar sus pensamientos y en ocasiones hasta ni era capaz de pronunciar una sola palabra. Y aunque estos casos fueron inusuales, para quienes lo sufren suelen representar una vida llena de frustraciones. Después de escucharlo, le dije que necesitaría su ayuda. Un poco más tarde, y aunque no le expliqué de qué se trataba, él accedió con gran amabilidad. Sin entrar en más detalles, le solicité que se sentara en la primera fila. Unos minutos después de haber comenzado mi presentación, anuncié que iba a necesitar un voluntario de la audiencia. Algunas personas levantaron rápidamente la mano, pero yo llamé a Francisco, quien sin duda alguna pensó que estaba viviendo su peor pesadilla.
como me atreví a llamarlo frente a toda esa gente después de que me había confesado solo unos minutos antes, con gran dificultad. Francisco caminó los pocos metros de que se separaban del escenario. Debo confesar que sentí algo de compasión al verlo tan desconcertado, pero estaba seguro de que sería la mejor manera de ayudarlo a matar su vaca. Mi objetivo era demostrar el poder de la autosugestión como simple ejercicio. Pedirle que hiciera una presentación sobre su negocio y sus ambiciones profesionales frente a toda la audiencia. Empezamos despacio. Su primer intento fue terrible. A duras penas yo, que me encontraba solo a unos pasos de distancia, podía escucharlo. Era evidente que la audiencia ni siquiera se había percatado de que Francisco ya había empezado a hablar. El segundo intento no fue mucho mejor que el primero, pero sí lo suficiente audible como para que produjera un murmullo general y algunas risas que se hicieran sentir en todo el auditorio. Como estaba seguro de que esta sensación era del público, no había hecho mucho por fortalecer su confianza. Decidí darle algunas ideas para inyectar un poco más de entusiasmo en su presentación. Vino otro intento, un par de sugerencias más y una cuarta oportunidad. Lo que sucedió después fue un poco menos que milagroso. 10 minutos más tarde, Francisco, quien por más de 50 años había sido víctima de una timidez excesiva, estaba riéndose, haciéndose bromas con la audiencia y realizando una presentación sobre su empresa que generó una multitud de aplausos. Sudaba y las piernas le temblaban un poco, algo que solo yo podía apreciar debido a que me encontraba junto a él. Aún así, Francisco estaba sonriente y no paraba de hablar incrédulos. Muchos de los espectadores no se explicaban cómo era posible tal cambio hubiese ocurrido en el transcurso de solo unos minutos. Después del evento tuve la oportunidad de compartir otros momentos con él. Obviamente emocionado, lo único que fue capaz de decirme fue: no tenía ni idea de que esa capacidad se encontraba dentro de mí. ¿Cómo es posible haber anteriorizado creencias tan limitantes y no haber examinado nunca si son reales o no? ¿Cómo llega alguien a convencerse durante toda su vida de que posee ciertas debilidades y desventajas que un día descubre que no tenía, como el caso de Francisco? ¿Cómo permitió el que se apoderaran de su mente estas absurdas ideas de lo que podía o no hacer? Es increíble la manera tan sencilla y casi inconsciente como nos adueñamos de estas excusas. Aprendemos a hacer bien una tarea, una profesión o un oficio que disfrutamos haciéndolo, desarrollándonos como un talento especial para ello. Después de que algún tiempo pensamos: para esto es para lo que yo sirvo. ¿Te das cuenta lo que acaba de suceder? Al llegar a esta conclusión y admitirla como cierta, sin quererlo, comenzamos a pensar que quizás ese es nuestro único talento, nuestro llamado en la vida, nuestra verdadera y única vocación. Asumimos que en ninguna otra área seremos tan efectivos como en esa y dejamos de desarrollar otros talentos y habilidades. Comenzamos a ofrecer todo tipo de excusas vacas, encontramos múltiples razones más vacas para tratar de explicar nuestras limitaciones y hacemos afirmaciones tales como: yo siempre he sido así, no nací con talento para semejante profesión, yo no tengo el cuerpo ni las habilidades que se requieren para este deporte, nunca he sido bueno en eso, mi problema es que yo no poseo la personalidad adecuada. Y así, inadvertidamente, generamos limitaciones que no nos permiten expandir nuestro potencial. No obstante, la verdadera dificultad está muy lejos de ser física, congénita o de personalidad. El problema real son los programas mentales que hemos guardado en el archivo de nuestro subconsciente y que actúan como mecanismos de defensa
que nos ayudan a salvaguardar la imagen que tenemos de sí mismos. Pero todas son vacas porque, aunque no es así, creamos que somos buenos para nada. Si llegamos a convencernos de que solo somos aptos para una sola cosa y que lo demás es algo para el cual no poseemos ningún talento. La excusa de que para esto es para lo que yo sirvo nos da cierta tranquilidad, puesto que nos deja ver que por lo menos para algo somos buenos. Y para reforzar aún más esa idea, repetimos con frecuencia que no todo el mundo puede ser bueno para todo. La gran verdad es que todos tenemos capacidades para ser buenos en muchas cosas a la vez, más de la que estamos dispuestos a aceptar. Sin embargo, nunca descubriremos si antes no matamos esa vaca de que para esto es para lo que yo sirvo. De acuerdo con el Dr. Snyder, profesor de psicología clínica de la Universidad de Kansas, en los primeros años de formación escolar, cuando los niños empiezan a preocuparse sobre lo que los demás piensan en ellos, comienzan a asociar la crítica con el rechazo, y esta es una de las razones por las que adquieren el hábito de dar excusas en el esfuerzo de proteger su ego y su autoestima. A lo mejor, cuando tenías 6 años, te pidieron que pasaras a recitar un poema frente a la clase y tu profesor se rió o algunos compañeros se burlaron de ti, lo cual, como es de esperarse, te hizo sentir mal, y desde ese momento dejaste de recitar o hablar en público. De esta manera evitabas pasar por más vergüenzas frente a tus compañeros de clase y te protegías de las críticas y de los demás. Luego, después de muchos años de permitir que esta vaca creciera y engordara en el estado que tu mente llegaste a aceptar, que hablar en público no eran de tus mejores actitudes, y hoy, con 40 o 50 años de edad, cada vez que alguien te pide que realices una breve presentación de tu trabajo o te asigna 5 minutos para informar sobre el proyecto en el cual estás trabajando, respondes: mira, pídeme que haga cualquier otra cosa si deseas. Yo lo escribo y lo imprimo, me encargo de toda la investigación necesaria, pero no me digas que me pare enfrente de toda esa gente, que a lo mejor no son más que 6 personas, y habla así, solo esos 5 minutos, porque en ese campo más habilidades son 0. Es posible que lleves más de 30 años sin intentarlo, pero todavía asumes que tus actitudes para esto deben ser las mismas que cuando tenías 6 años. Absurdo. Así es como permites muchas veces que una vaca que se encuentra en tu mente desde hace muchos años y que hoy tal vez haya perdido toda palidez y que diga: eres capaz de hacer, y que no. Lo que quiero que entiendas es que muchas de las limitaciones que cargas actualmente no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, ni con tus dotes, ni tu talento, sino tus creencias limitantes, que en su mayor parte son ideas erróneas acerca de tu verdadero potencial y de lo que te es no es posible. Recuerda que toda idea errada que mantengas en tu subconsciente por largo tiempo y que valides con tus acciones funciona como una forma de autohipnosis. Esto es precisamente lo que les impide a muchas personas triunfar a través de esta manera de autosugestión. Ellas han archivado en su mente una serie de falsas creencias e ideas que quizás en cierto momento tuvieron alguna validez, pero ya no. ¿Cuál es el problema? Mientras estas ideas no son desechables, continuarán ejerciendo su efecto limitante desde lo más profundo de su mente subconsciente. Te presento que te convertirás en todo aquello lo que pienses constantemente. He ahí el riesgo de permitir que los pensamientos equívocos y errados encuentren cabida en tu mente. La buena noticia es que tú decides que entra y que no. Así termina el capítulo 5 de La Vaca. Luego nos vemos con el siguiente capítulo. Hasta luego.